में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब आप Hola rebelde, estás escuchando Rebelión o Extinción, el podcast donde puedes aprender más sobre la crisis climática y ecológica y qué hacer al respecto. Vale, pues a ver, primero para ponernos en situación, este edificio en el que estamos originalmente era un convento, el convento de los dominicos, que era la orden que gestionaba la Inquisición. De hecho, un poquito más allá está la Plaza de la Cruz Verde, porque el escudo de los dominicos, que estaba por algún sitio que ahora no lo veo, es una cruz verde, y por eso se llama, o sea, siempre que veis una Plaza de la Cruz Verde es donde se hacían los autos de fe, que es donde se quemaban a los herejes. Y esto lo hacían los dominicos, que además, aunque no es su origen del nombre, pero decían que venía de Dominicanis, los perros de Dios. Pero bueno, ahora ya no es el convento de los dominicos, ahora es el Museo Arqueológico Regional. Y a ver, pues es un museo que está muy bien, todo lo que se excava en Madrid desde los años 90 se trae aquí, en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que, pues a ver, tiene un planteamiento clásico, como se suele plantear la historia, que es cuestionable, porque según está organizada el material, pues parece que hay un progreso continuo hacia un objetivo de civilización que no se corresponde del todo con la realidad. Entonces yo lo que quiero que veamos es esa contradicción, porque lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver, son sociedades colapsadas, sociedades que por diferentes motivos pues han dejado de existir, o no han dejado de existir como tales, porque, a ver, dicen los romanos, colapsaron, pues el Estado romano y toda su estructura colapsó, pero aquí estamos hablando un dialecto del latín. Entonces, también que el colapso es relativo, que incluso en la catástrofe pues quedan cosas que pueden renacer y reconstituirse. Entonces yo creo que esa es la lección que mola del pasado, ¿no? Que se muere y se renace. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un día maravilloso que pasamos en Alcalá de Henares con algunas compañeras de Rebelión o Extinción, y aparte de una empanada vegana riquísima, Miguel nos hizo de guía en el Museo de Arqueología en una visita que él llamó Arqueología del Colapso. Y bueno, te hemos cogido este nombre prestado para este episodio porque es maravilloso. ¿Nos lo cedes? Ah, claro, por supuesto. Tampoco no lo he inventado yo. Y como en esa visita nos compartió con nosotras unas revelaciones maravillosas, pues hemos querido hacer este episodio. Y tenemos la suerte de contar con Sara y con Miguel, arqueólogas. ¿Cómo estáis? Presentaros. Hola, soy Sara. ¿Qué tal? Pronombre ella, soy arqueóloga y pertenezco a XR Alcalá. Yo soy Miguel, pronombre él. También pues me dedico a la arqueología cuando se puede. Y también soy de Alcalá. Yo soy Len, pronombre ella, y bueno, vamos a ir haciendo un repaso por las grandes crisis climáticas y civilizatorias en las que como especie logramos sobrevivir. Bien, a ver qué tal está. Y a ver si podemos aprender algo de nuestro pasado. Pero antes nos parece bastante importante desmontar todas esas mentiras que han llegado a nuestros libros de historia como hechos incuestionables, porque al final los relatos que nos cuentan dan forma a nuestros pensamientos y por tanto a nuestra realidad, y es necesario cuestionarlos y contarnos verdad o algo parecido a la verdad para dejar de repetir los mismos errores. Te pongo un fragmento de todos estos sesgos que fue mencionando Miguel incesantemente a lo largo de la visita. Luego tenemos este mural que está muy bien hasta cierto punto, porque Sol y Señores es un señor neandertal, que es verdad que físicamente eran blancos, con el pelo claro, pero luego veremos cómo también se representan los primeros seres humanos en Europa como blancos y no eran blancos. Esto lo sabemos además a ciencia ciertísima. Eran personas de piel oscura porque venían de África. Y aquí, que están llamados los albores del Estado, porque claro, todo tiene que ir a legitimar las estructuras que tenemos. Y entonces, según las fuentes romanas, había una ciudad muy importante de esta gente que era Mantua. Nadie sabe dónde estaba, nadie la ha encontrado.
Pero entonces, como había que darle prestigio a Madrid cuando se le proclama capital, pues se deciden que Madrid está encima de lo que fue Mantua, no, para no decir que la capital del reino sale de la nada. Aquí hay una mezcla también de épocas un poco rara, que nunca me ha gustado esta parte. Sí, porque esa cerámica de ahí tiene 5.000 años menos que la de al lado, es que... Sacrilegio. Dicen sexo, pero realmente se refieren a género. Se usa mucho para legitimar cosas que pasan. No, es que los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban y tal. Eso es un clásico, es mentira. Primero es mentira, o sea, no hay ninguna evidencia arqueológica de eso y sí de lo contrario. Vale, aquí han puesto esto, que no sé muy bien por qué está aquí, que lo han puesto hace poco, porque además habla de una necrópolis de Madrid, cuando aquí tenemos una necrópolis islámica mejor, pero bueno. Pero esto es una cosa importante, porque también otra cosa que se nos enseña en el cole, cuando se nos habla del Andalus, que es que se habla como una entidad externa o ajena, ¿no? Porque como eran musulmanes, pero la mayor parte de la población del Andalus eran hispano-romanos que se habían convertido al Islam y luego se convirtieron al cristianismo y son nuestros antepasados. A muchos les echaron también por las limpiezas étnicas religiosas que hubo al principio de la Edad Moderna. Qué bonito, ¿no? Sesgos machistas, racistas, sexistas, de todo, muy bien todo. Miguel, Sara, ¿qué pasa con la arqueología? ¿Cuáles son esas grandes mentiras de la versión predominante de la historia que nos han contado y sobre todo qué intereses hay detrás? A ver, sí es verdad que a veces nos mienten o nos cuentan versiones sesgadas que incluso las personas que las cuentan se las creen porque claro, así son los sesgos, ¿no? Que te nublan, que no es una mentira siempre deliberada. Pero sí, evidentemente los primeros arqueólogos pues son gente que viene de la aristocracia, de la iglesia, pues señores occidentales, pues los sesgos son evidentes, ¿no? Y encima en una época de expansión colonial, de formación o de consolidación del Estado-Nación, pues blanco y en botella. Sí, claro, era una manera de legitimar, ¿no? De como dar un argumento de autoridad a procesos colonizatorios, incluso hablando sobre la supremacía de la raza en ciertas zonas frente a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre está mejor visto hacer cualquier tipo de acción de este estilo si tienes una base en la que apoyarte que justifica tus intenciones, ¿no? Pero entonces, ¿la arqueología surge con un interés científico o había un interés detrás del nacimiento de la arqueología? ¿O sí que realmente es como tengo interés por conocer nuestra historia? Bueno, yo creo que por supuesto que tienen una base científica y un interés sincero en conocer el pasado, ¿no? Había gente erudita que de verdad no estaba pensando en su casa maquinando vamos a investigar esto para justificar mierdas. No es así, ¿no? Pero yo creo que desde lo que sí que vemos es que desde el inicio de interesarse por cuestiones arqueológicas sí que existe a la par, aparte de ese interés científico, está atravesado por esos sesgos y esa búsqueda de legitimación y de justificación de ciertas cosas. Yo esto añadiría además el factor pasta, como siempre, ¿no? ¿Quién pagaba estas primeras excavaciones, estos primeros trabajos arqueológicos? Pues, por poner un ejemplo, y si no es la excavación más antigua como tal, debe ser de las más antiguas, yo creo que es la más antigua, pero lo tendría que comprobar, que es la de Herculano y Pompeya, que la empezó un señor que se llama Winkelmann a finales del siglo XVIII, pues esto lo financió la corona del Reino de Nápoles. Claro que a Winkelmann le flipaba el mundo romano y tenía un interés sincero por el pasado, pero era un aristócrata, con sus sesgos, también es muy influyente en la historia del arte por otros motivos, en fin. Pues si te paga esto el rey de Nápoles, pues a ver, el rey de Nápoles no te va a pagar para que le pongas en cuestión su legitimidad, ¿no? O sea, lo que no estoy entendiendo es si el sesgo está porque está ahí y no eres consciente de que está el sesgo o como una manera de interpretar a tu favor lo que se descubre. Yo diría que las dos. Yo también. Vale. Yo diría que esos dos tipos de sesgo conviven desde el principio en la arqueología. Y entonces, para las personas que no somos arqueólogas, vamos a un museo o simplemente abrimos un libro de historia, ¿de qué manera tenemos que adentrarnos en este conocimiento? A ver, pasa a veces en la divulgación, porque además algunas personas que se dedican a la divulgación histórica
Hay gente muy buena, pero hay gente que viene del mundo de medios de comunicación con un claro interés político. Que oye, que no está mal, aquí también tenemos un interés político, no vamos, pero aquí lo decimos. Que a lo mejor, pues, o porque no saben o porque no quieren, manejan mal las fuentes y entonces no transmiten lo importante que es a la hora de valorar la credibilidad o la utilidad de una fuente histórica, sea escrita o sea arqueológica. Pues quién ha creado esa narración o ese objeto que también es una forma de narrar. Es decir, pues volviendo al ejemplo de Winkelmann antes, ¿no? Pues hombre, pues si el rey de Nápoles le interesa una cosa es porque el rey de Nápoles tiene unos intereses, ¿no? Entonces eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de valorar. O sea, sesgos y también propaganda ha habido siempre. Pues eso es algo que hay que tener en cuenta. Claro, quiero decir, es que esto es lo que hablamos siempre cuando hablamos no solo de arqueología, sino de historia en general, de cuando nos aproximamos al estudio de la historia. Uy, qué erudito ha sonado esto, ¿no? Pero sí, que las cosas, esta frase que siempre se dice, las cosas hay que verlas en su contexto. Pues lo mismo pasa si nos ponemos a pensar en la arqueología y en cómo se hace la arqueología y en cómo se ha hecho la arqueología durante toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto es lo mismo que cuando, por poner así un ejemplo, por hacer una analogía, como cuando dices, ¿y de qué periódico me puedo fiar? ¿No? ¿Quién me está contando realmente las cosas como han pasado? Dices, bueno, es que tú, si sabes... bueno, espero que todo el mundo sepa esto, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Leerse cierto periódico que otro periódico, ¿no? No depende mucho el medio de comunicación que te está contando las cosas, como te las cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo mismo, que siempre lo que hay que pensar es que, bueno, esos sesgos existen y dependiendo de ciertos factores, pues unas cosas se pueden tergiversar más o menos, o puede haber más sesgos o menos, o bueno... que nada es una realidad única e inmutable y no hay una sola manera de contar las cosas y la historia y la información. Maravilloso. Sí, que al final tenemos que permanecer siempre con la mente abierta, ¿no? Y dispuestas a que entre nueva información y a que todo pueden ser semiverdades o puntos de vista al final, por más... O sea, aunque unas tengan más... Bueno, datos que las sostengan que otras. Exacto. Claro. De hecho, si me dejas decir una cosita más, que también, ¿no? También de sobreaviso a quien escuche esto, ¿no? Que aquí nosotras también tenemos sesgos. Y que seguro que alguna cosa que vamos a decir, pues luego según se mire no están así. Pues hay que asumirlo. Claro. El primer paso es reconocerlo. Claro. Totalmente. Pues una vez tenemos claro que la historia que nos han contado tiene sesgos, os voy a poner otro fragmento de la primera parte de la visita. Normalmente la carne que comía la humanidad en el Paleolítico comían poca carne, eso también, que se nos suele hablar de pueblos cazadores recolectores y primero casi toda la carne que comían era carroña, con un porcentaje muy alto, o sea, si encontrabas el animal muerto pues lo aprovechabas. Y después sabemos por los restos que quedan en los dientes que el 90%, 80% de su dieta era vegetal. O sea que habría que hablar de recolectores cazadores o recolectoras. Y cazaban poco, ¿eh? Vemos poblaciones muy móviles que seguramente van siguiendo los rebaños de estos animales por media Europa. Que hasta hace poco teníamos una visión muy homogénea del Paleolítico y ahora, gracias a la genética y otros estudios muy recientes, vemos que había había sociedades mucho más, había culturas diferentes, había mucha más heterogeneidad. Parece ser que las plantas generan más proteínas con esas temperaturas bajas, entonces los animales se alimentan de más proteínas y crecen más. ¿Pero los hombres? O sea, los previos... Los seres humanos eran más o menos como de nuestras alturas, pero comparado con todo lo que hay entre medias, o sea, que se acaba el Paleolítico y baja la altura promedio y después hasta el siglo XX no vuelve a subir a las mismas alturas que... También es que influye la nutrición, o sea, en el caso nuestro, pues la nutrición contemporánea complementa cosas que a lo mejor, sabes, que no comemos solo lo del terreno, que tenemos redes comerciales muy amplias. Entonces la altura promedio ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX y ha vuelto a igualar la del Paleolítico en la segunda mitad del siglo XX. Sí, la gente del Paleolítico era súper sana, además no tenían caries, no tenían apenas enfermedades infecciosas. Lo único, eso sí, que te hacías una herida de caza y como si te infectase, adiós, pero porque no tenían penicilina, ¿no? Y eso también explica, pues eso, que la gente del Paleolítico pues tenía una vida en general relativamente cómoda, porque con estos pedazos animales es que te encuentres a uno muerto por el campo y come una familia extensa una temporadilla. Te la encuentras muerta y te ha hecho el mes. Esta parte de la visita
Me encantó porque en mi cabeza fue como se me fueron cayendo una serie de mitos. Somos violentas por naturaleza, siempre hemos sido jerárquicas, siempre hemos sido... O sea, el patriarcado siempre ha existido, bla, 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 bla. Nunca hemos sido tan altas porque estamos... O sea, y aquí no existían esas redes de alimentos tan amplias y demás. Entonces, ¿qué pasa con el paleolítico? O sea, ¿qué podemos aprender de ellas, por favor? A ver, quiero también, antes de nada, aclarar que, claro, esto es una visita si a veces se tira uno un poco a la piscina para, pues, por el entertainment, ¿no? Pero que hay cosas muy matizables en estas cosas que decía. Por ejemplo, y también en lo anterior, ¿no? Que hablaba de limpieza étnica y luego intenta corregir religiosa. Al principio, cuando se expulsa, pues hablaba de la expulsión de los judíos y los moriscos. Que habrá quien lo considere una limpieza étnica, yo no lo sé porque es una cosa más jurídica que otra cosa, pero sobre todo que es una limpieza sin duda religiosa. Porque al final eran gente que era como nosotras, vamos, en todo lo demás, salvo en la religión. Aclarar eso. Y bueno, que más allá de las bromas y las budadas y alguna exageración, pero bueno, que al final es verdad, pues eso, que ni eran poblaciones que viviesen predominantemente de la caza, sino que la mayor parte de su dieta era vegetal, que de hecho mucha de la carne que comían procedía de eso, de la carroña, porque ¿para qué te vas a jugar la vida cuando tengo, ¿sabes? Que es absurdo. Y que además, pues hasta donde sabemos, pues hay pocos o casi ningún indicio de desigualdades. Entonces, claro, es que sin propiedad, ¿para qué va a haber desigualdades? ¿Desigualdad de qué? ¿Y cómo se ven los indicios de desigualdades? O sea, ¿cómo se sabe esto? Pues hay varias vías. Una, por ejemplo, pueden ser los ajuares funerarios, ¿no? Pues los muertos no mienten, ¿no? Entonces, sí, porque además les da igual. Y un ajuar funerario puede ser indicativo de diferencias entre una persona u otra, ¿no? Pues claro, pues vamos, que esto se ve en un cementerio moderno, contemporáneo, ¿no? Pues hay panteones y hay nichos y fosas comunes. Pero también, pues en los restos humanos, ¿no? Pues pueden quedar marcas de, pues no sé, por ejemplo, un indicio que hay, de los pocos indicios que me conste paleolíticos, de cierta diferenciación del trabajo, diferenciación sexual del trabajo, ¿no? Pero que es tardío y habría que ver muchas cosas y en contexto. Y espero no estar enrollándome. No. Marcas en los dientes de, pues, para hacer cuerdas, pues se usaban las manos y los dientes, porque tienes que tensar las fibras y ir trenzándolas. Pues eso deja marcas en los dientes. Pues es verdad que, por ejemplo, en el magdaleniense sí aparecen en algunos yacimientos esas marcas solamente en dientes de mujeres. Pero claro, ¿en qué contexto pasó esto? Pues no lo sabemos. A lo mejor estaban embarazadísimas y no podían hacer otra cosa más física, no lo sabemos. O no, es que... Por eso, hasta que no empieza el proceso de sedentarización, pues no vemos claramente diferencias que sean incuestionables. Es decir, vale, aquí estas personas tienen un rango social diferente que estas otras. Sí, no, es que iba a decir que eso yo creo que es para más adelante cuando ya estamos hablando sobre el neolítico, ¿no? Sobre el siguiente fase. ¿No? Claro, después del paleolítico, el neolítico, ahí es cuando se empiezan a ver de verdad rasgos de diferenciación de clase y de género, de sexo y de edad también. Pero lo que dice Miguel, que realmente las poblaciones nómadas es que apenas puedes distinguir rasgos de desigualdad, porque es que no da el estilo de vida para que haya desigualdades. Pero ¿cuál era, o sea, creéis el estilo de vida? ¿Creéis que se puede intuir algo de si ese estilo de vida de poblaciones nómadas sin desigualdades, pobrecicas, pues eso, tenía una buena calidad de vida o qué se puede intuir ahí? Bueno, creo que la calidad de vida del paleolítico... Bueno, del paleolítico que podemos conocer mejor, ¿no? Bueno, vamos a situarnos más geográficamente. Por ejemplo, la calidad de vida del paleolítico en la península ibérica creo que era bastante buena. En el sentido de que parece que tenemos esa idea de ¡ay, pobrecita esta gente que debía estar todo el día deslomándose, cazando y buscando comida porque no la encontraban, muriéndose prácticamente de hambre y de frío y... No, al contrario. En general, la gente comía bastante bien, tenían sus necesidades cubiertas y lo que yo digo siempre, que hay que pensar que si uno no tiene buena calidad de vida y no está a gustito, no le da por ponerse a hacer cosas como
ponerse artístico a pintar unos bisontes impresionantes en los techos de la cueva de Altamira. Quiero decir, ¿no? Todas estas manifestaciones que vemos de pensamiento abstracto y de como el arte rupestre, cosas que se sabe que también hacían como tatuajes corporales, música, danzas, quiero decir, estas cosas denotan que, bueno, esta gente no estaba pobrecita sufriendo por la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un indicador. Yo en esto, para esto que dice Sara, el mejor ejemplo así cercano que puedo recomendar, que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo si puede, en Ramales de la Victoria, en el límite de Cantabria con el País Vasco, que están allí las cuevas del Mirón, bueno, hay varias cuevas allí al lado, y ahí es que es flipante, es que hay una animación, hay un caballo que tú mueves la luz y galopa. ¿En serio? En serio, es las cosas más flipantes que he visto en mi vida. De hecho, es que una de las... A ver, esto no se puede saber, evidentemente, a ciencia cierta, porque no hay un texto escrito que te diga, hacíamos esto por esto. No, ojalá, pero no. Una de las teorías más... Iba a decir relevantes, no es que sea relevante, pero a mí personalmente es la que me gusta pensar que es más bonita, que es que las pinturas rupestres son como el primer intento de cine. De hacer una animación con fotograma, porque se ven, lo que decía Miguel, la representación de un animal, el mismo animal en distintas posturas. Y claro, esto hay que pensar que la mayoría de las pinturas rupestres están en una parte de una cueva muy profunda, cerca de ríos subterráneos, con lo cual tienes un sonido continuo de agua que acompaña a ese ambiente y evidentemente como no llega la luz del exterior por estar tan profundo en la cueva, lo alumbras con la llama de una antorcha que titila, o sea, que se mueve. Qué bueno. Entonces todo eso crea una atmósfera que, junto con esa representación de las diferentes posturas del animal, hace las veces de una animación. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Y tengo otra pregunta con el tema de la alimentación, porque tenían... O sea, aparte del deleite que debían tener con la vida, o sea, no como nos lo imaginábamos tan terrorífico y como habéis dicho, pobres desgraciadas buscando comida, en realidad estaban inventando el cine, probablemente puede ser, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, puede ser, a ver, yo me gusta pensar que puede ser así, realmente es una exageración, ¿no? Decir eso, ¿no? Pero, bueno. A ver, se puede decir que es connatural a los seres humanos pues la necesidad de contar historias y representarlas de las formas más diversas. A ver, tenían momentos difíciles también de vida, pero fundamentalmente por cuestiones climáticas. Que todavía no hemos dicho la palabra clima, pero... pero llegará. Pero aquí está. Bueno, hacemos un check de bien, primer mención de clima. Pero mi pregunta era porque habéis dicho que se alimentaban prácticamente de plantas y el desarrollo a nivel cognitivo, o sea, el desarrollo humano ha sido con una dieta basada en plantas. No, 80-90% creo recordar. Sí, a ver, para ser más riguroso que en el museo, pues hay estudios recientes, ¿no?, de poblaciones del Paleolítico en Europa que nos invitan a pensar que al menos esas personas a las que se le han hecho sobre todo análisis en los dientes, pues tenían una dieta mayoritariamente vegetal. Entonces, sí, pero es que, vamos, que hasta hace 2 días nuestros tatarabuelos tampoco comían ni la décima, bueno, no sé, pero no voy a dar cantidades porque no las sé, pero vamos, la carne que se come hoy día no se ha comido en la vida, que me conste, ¿no? Los niveles de consumo de carne que tiene la humanidad a día de hoy, per cápita, yo creo que no tienen precedentes. Pero esto del desarrollo nuestro a partir de la caza y de la ingesta de proteína animal, ¿tiene fundamento como para...? Es una de las teorías sobre la evolución que lleva a Homo sapiens, pero bastante antigua, hay muchas otras, no está claro. También puede haber influido más el hecho de, por ejemplo, que claro, en esto sí que no soy muy experto, ¿no? Bueno, no lo soy de nada, pero el hecho de cocinar la comida, por ejemplo, sí que es... sea de lo que sea, eso sí que es más relevante, porque la comida cocinada también requiere menos energía para digerirla, lo que libera energía, pues por ejemplo, para desarrollar el cerebro. Pero es que a ciencia cierta esto no lo sabe nadie. Claro, es que... no se puede afirmar. Exactamente, lo que hay que tener claro es que no se puede saber. O sea, que en vez de decir, sí, la carne jugó un papel fundamental en el desarrollo del Homo sapiens. No, lo que hay que decir es
lo que es no tenemos certeza de que eso sea así. ¿Puedo tener un papel relevante? Puede ser o no, pero de lo que sí hay certeza es de que la dieta era predominantemente vegetal. Quiero decir, ya que estamos. No, ¿sabes? Entonces, de hecho, una amiga me contó que una vez que es vegetariana desde... Una amiga que ahora tiene 45 años y que es vegetariana desde que tenía 12, que fue al médico y su médico le echó la bronca por ser vegetariana, y una de las razones que expuso el médico fue esa, que es que los seres humanos evolucionamos gracias a la carne. Y era como, pues no. ¿Ves? Eso no se puede decir. Es que además, no sé, por poner un ejemplo, o sea, estamos hablando de un periodo de evolución, ¿no? Mucho anterior al Homo sapiens, de hecho, ¿no? Que es cuando esta teoría, ¿no? De unos 2 millones de años. Y yo no me acuerdo que comí la semana pasada, imagínate en 2 millones de años. O sea, me ha encantado esto, pero es que necesitaba haceros esa pregunta porque como vegana que soy, ¿no? Es como un argumento que siempre se da, ¿no? De te vas a morir y tal, y es que lo mismo hemos evolucionado. Bien, ahora tengo a 2 arqueólogas que voy a decir, mira, no, según las arqueólogas esto no se puede saber. Bueno, yo lo que responderías a eso que te dicen, ¿no? De por ser vegana, de que te vas a morir, es como, bueno, pues si me hubiera muerto por ser vegana, creo que ya estaría criando malvas. Pero mira, aquí estoy grabando este podcast. Sí. Escucha mi voz. Y que yo conozco a gente que come carne y también se muere, ¿eh? Y ahora sí, con el comentario que has hecho antes, Miguel, de crisis climática, todavía no hemos dicho nada, ahora sí entramos. Y te pongo, Rebelde, unos fragmentos de la visita sobre el máximo glacial. Bueno, es un periodo en el que hay glaciares e interglaciares, hay diferentes cambios de temperatura promedio del planeta, pero sobre todo lo que se caracteriza es por una inestabilidad climática altísima, ¿no? O sea, lo que hemos tenido estos últimos 10.000 años, que es cuando acaba este periodo de estabilidad climática que nos permite cultivos y demás, es una rareza. Claro, no, pero se extingue por el cambio climático. La población de toda Europa se refugió en la península ibérica, que se dieron unas condiciones en las que más o menos se podía... Y no solo población humana, también animales y plantas. Y luego se volvió a repoblar Europa desde la península ibérica. Pero es el clima el que determina la disponibilidad de comida. Sí, un refugio climático, y esto es un cambio climático mucho menos impactante, o sea, mucho menos intenso y más lento que el que estamos viviendo, y en cuestión de 2 generaciones, pues la península itálica, por ejemplo, se despobló. Bueno, pues caos climático. ¿Qué podéis contarnos de este periodo? Y bueno, paralelismos parece que un poco evidentes, ¿no? Con la actualidad, ¿qué podemos aprender? ¿Qué hay aquí? Contarnos. Bueno, pues como comentábamos en la visita, ¿no? Que este periodo de unos 10.000 años que hemos vivido hasta ahora, bueno, una anomalía, no sé si es la palabra, pero desde luego no es lo que ha pasado siempre. Y esto es importante también porque desde el negacionismo se tira mucho por la idea esta de que, bueno, que siempre ha habido ciclos del clima naturales y demás, y efectivamente siempre los ha habido. Pero hablamos de procesos que, como hemos comentado, han tenido un impacto tremendo en las formas de vida de la humanidad, que en algunos momentos nos han llevado al borde de la extinción en determinadas partes del planeta, y eran procesos naturales mucho más prolongados que lo que estamos viviendo ahora, que en un plazo de menos de 200 años hemos generado un impacto sin precedentes, ¿no? Pues es para darle una vuelta. Claro, porque las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos visto en los últimos 2 siglos están directamente, está cada vez más claro, o sea, hace mucho tiempo que está claro, pero cada vez es más difícil negar que son de origen antrópico, ¿no? Que las ha provocado la humanidad. Claro, y hay que tener en cuenta, al hilo de lo que decía Miguel, que estos procesos de cambios climáticos naturales, para diferenciar del momento que estamos viviendo en la actualidad, es que estamos hablando de miles de años. Quiero decir, son procesos a lo largo de miles de años, y lo que estamos viendo ahora mismo es lo que ha dicho Miguel, en los últimos 200 años. Eso nos tiene que dar una idea de que no se puede hacer de ninguna manera una comparativa entre un cambio climático natural como el que vemos a lo largo del Paleolítico hasta que llega al máximo glacial, a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y aunque no se puedan comparar, ¿podríamos sacar alguna lección de, por ejemplo, del máximo glacial? Bueno, del máximo glacial también, ¿no? Porque esto que comentaba en la visita es que es una cosa que ha salido publicada hace
Se había salido creo que la semana anterior de aquella visita, que era 2 meses, de como mucho de esto, ¿no? Un estudio genético que se ha hecho sobre poblaciones del Paleolítico en Europa, donde esto era una cosa que, bueno, pues antes estaba más abierto al debate y demás, pero con los datos de esta última publicación, pues parece que lo que comentábamos, ¿no? Que la población humana de Europa pues se repliega hacia la península ibérica, que por las circunstancias que sean conserva condiciones habitables. Y va a ser gente dura también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he estado en Peñacapón, que está ahí al pie del Ocejón, que es el pico más alto de la provincia de Guadalajara, que ya de por sí es fresquita, ¿no? Hoy día. Y ahí en el máximo glacial vivía gente en un abrigo que no da el sol en todo el día. Te pelas ahora, yo te imagínate. Pero bueno. Pero sobre todo donde está el cambio radical que parte en dos la existencia de la humanidad, es cuando acaba la glaciación, la última glaciación, la de Würm, hace unos 10.000 años, y la humanidad se ve obligada a adaptarse mediante la domesticación de plantas y animales. O sea, es un cambio radical de forma de vida, de las formas de vida nómadas que habían existido hasta entonces durante cientos de miles de años. Bueno, unos 200.000 años aproximadamente. Esto se podría... Año arriba, año abajo. Claro. Y de repente, ¿no? Pues en una fracción muy pequeña de tiempo cambia esto radicalmente, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Pero también que hay como, pues no sé, a lo mejor nuestros tatarabuelos vivían más parecido a la gente de... Pues no sé si del Neolítico, pero a lo mejor que a la gente de la edad del bronce que a nosotros, ¿no? Quiero decir, dependían de la atracción animal, dependían... Para que nos hagamos una idea de cómo los diferentes cambios, y dentro de este gran cambio, los cambios internos que ha habido, ¿no? Con la época preindustrial, la época industrial, son súper rápidos y aceleran radicalmente nuestras formas de vida, y ahora nos enfrentamos además a un contexto climático que decimos, pues, ¿qué va a pasar? Pues no... O sea, es una incertidumbre inmensa, pero las cosas no van a seguir como son porque ya no son como eran. Totalmente. Y a mí lo que me está viniendo ahora es pues un proceso mucho más lento, ¿no? En el que además no tenían aviso, iba sucediendo y aún así se iban adaptando, ¿no? Nuestras antepasadas. Uh-huh. Y sin embargo, nosotras lo hemos provocado, lo sabemos desde hace más de medio siglo. Sí. Y no nos estamos adaptando. No. Uh-huh. Somos mucho más listas, ¿eh? O sea, no. Entonces... ¿qué nos pasa? Efectivamente. Sí, es que, bueno, esto es lo que... cuando decías lo de que qué podíamos sacar, ¿no? Aunque no se puede equiparar, ¿no? ¿Qué podíamos sacar en comparación de estos cambios? Es, bueno, pues ese ánimo de adaptarse a ese cambio. Quiero decir que es posible. Quiero decir, se puede hacer. Ya lo hicieron nuestros antepasados, hagámoslo nosotros también. Que el contexto es totalmente diferente, las condiciones son totalmente diferentes, sí, pero al final, bueno, lo que está en juego básicamente es lo mismo, que es la vida humana. Entonces, bueno, pues sí, debemos ser más inteligentes y con los datos que tenemos y sabiendo lo que sabemos, hay que buscar esa adaptación. Un poco de ganas de vivir, joder. Claro. Sí. Sí, porque además pues tenemos ventajas con respecto a nuestras antepasadas, ¿no? Pues tenemos unos conocimientos científicos que nos permiten entender hasta cierto punto cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan hasta cierto punto los equilibrios climáticos, es decir, una serie de herramientas que nos permiten anticiparnos un poco, que son una ventaja que nuestros ancestros no tenían. Pero también tenemos otras desventajas, pues yo qué sé. Me vais a permitir la pullita local, pero antes que veníamos para grabar esto paseando por el río Henares, pues un río que ahora mismo, pues por decisión del señor alcalde y su equipo de gobierno y con el aplauso, por desgracia, de muchas personas, pues ha decidido gestionar como un parque urbano, ¿no? Que es muy significativo, ¿no? De esta incapacidad cultural para la adaptación que tenemos, porque no somos todavía capaces de quitarnos la idea, también relativamente reciente, en términos macro, ¿no? De tiempo de existencia de la humanidad, de que ¿no? Porque ¿no? Nos educan, ¿no? Crecemos en una cultura que ve a la naturaleza, a lo que llamamos naturaleza, como un objeto, ¿no? Un bien de uso, como algo externo, ajeno, o incluso lo opuesto de la cultura, ¿no? Que es un poco absurdo, pero a lo mejor nuestros ancestros sí tenían más claro, que no es así, sino que es que somos parte de eso que llamamos naturaleza, que es el entorno en el que vivimos, que es nuestra casa.
Totalmente. Es que en el paseo iba yo con Miguel y me iba explicando cómo todo el parque se estaba adaptando, bueno, el parque se estaba adaptando como un parque y se iba adaptando a que la gente pudiera correr. O sea, al final en cada detalle nos estamos alejando de la naturaleza, la vamos destrozando para adecuarla a una civilización que al final es un invento que tiene que ver con eso, con alejarte y verte ajena. Claro, es que tú fíjate el cinismo, es que esto oficialmente lo están llamando en la propaganda institucional renaturalización. Y reacondicionamiento, o sea, no, están las aceras que dan pena y se creen que pueden reacondicionar, van a saber mejor que el río cómo acondicionar las riberas, no sé, es una cosa, pues eso, tenemos la ventaja de las herramientas científicas que no tenían nuestros ancestros, tenemos la desventaja de que tenemos pues a lo mejor una clase política que nuestros ancestros no tenían. No, y que al final hemos crecido en un sistema que nos hace vivir ajenas a la naturaleza, Claro. Y hay una parte en la que no conectas, que sin ese cuidado tu vida no se sostiene. Entonces también es una mentalidad. Claro. Que por eso digo el tema de cada detalle. O sea, al final toda nuestra vida se sostiene en detalles que destrozan el entorno. Totalmente. Entonces que también la política es un reflejo de la sociedad. Sí, tienes toda la razón. Totalmente. Vale, continuamos. Ahora sí, vamos con los colapsos civilizatorios. ¡Tan, tan, tan! Se acaba la glaciación, cambia el clima en un periodo de unos 3.000, 4.000 años, a partir del 12.000 antes del presente aproximadamente, y entonces las formas de vida tradicionales de la humanidad durante 200.000 años pues no son viables porque las especies emigran y demás. ¿Qué pasa? Pues hay que adaptarse. ¿Y cómo se adapta la humanidad? Pues sedentarizándose y domesticando plantas y animales, que es lo que llamamos neolítico, que es el proceso en el que vemos cómo pasan de de recolectores y cazadores a pueblos sedentarios. En el momento en que empieza a haber agricultura y ganadería, empieza a importar la propiedad de la tierra, empieza a haber acumulación y es cuando surgen las desigualdades de género, de clase, Que también otra cosa, que de repente no parece que no pasa nada y no te cuentan por qué el Estado romano colapsa, pero bueno, sabemos ahí el desarrollo de una oligarquía y de lo que serían posiblemente el inicio de las monarquías. Una degeneración institucional, una pérdida de calidad de vida, poco a poco las ciudades se van despoblando y la gente se va al campo. Vale, ¿qué pasa con estas sociedades? Que son aquí la hostia con esos megalitos ahí, esos monumentos, pues que colapsan, ¿no? Es un intento de compensar lo que es una inseguridad civilizatoria muy grande. Hay como una correlación entre obras de prestigio y fracasos colectivos. Sí, porque aquí los romanos vinieron como los pueblos colonizadores, como cuando nosotros fuimos a colonizar otros sitios, o sea, vinieron a someter a las poblaciones que vivían aquí. Era una civilización pues, que se parece mucho a la nuestra también en lo predatorio. Entonces es una lección importante, ¿no? Porque las cosas que das por hechas dependen de que todo el sistema funcione. En cuanto empieza a descalabrarse, pues dejan de funcionar cosas. El tecnooptimismo no nos salvará. Claro, exactamente lo que dice Sara, o sea, fue un fracaso del tecnooptimismo romano. Bueno, se acaba la glaciación, disfrutamos de un maravilloso periodo que nunca habíamos disfrutado de 10.000 años, ¿no? De clima estable, maravilloso, y lo utilizamos todo para bien, todo, A lo mejor. ¿todo bien? Todo Vamos correcto. a aprovecharlo. Todo correcto. A ver, ¿qué os apetece contar de esta maravilla? De cómo aprovechamos ese clima. Pues hombre, vamos para empezar, si no hubiese acabado la glaciación, por ejemplo, no habría liga de fútbol profesional. Esto es una cosa a tener en cuenta. Madre mía, solo te falta ser argentino y hablar de Messi. No, hombre, pero a mucha gente le gusta el fútbol. Entonces, que se van ahí hasta ver los mundiales. Bueno, pero ya volviendo al tema que nos ocupa. Al tema que nos ocupa. Sí, iba a decir lo serio, pero es que claro, ¿quién decide lo que es serio? Nosotros desde luego no. Claro. Ay, por favor.
Vamos a reconducirnos bien, Sí. Volviendo al tema. Sí, no, pues a ver, una cosa que se ve, pues por ejemplo, no entré en eso en la visita, ¿no? Pero realmente el periodo de transición del Paleolítico al Neolítico se suele llamar Mesolítico, así es muy original el nombre, ¿no? Meso de medio, lítico, piedra. Y se ve que ahí la gente pues come básicamente todo lo que pilla porque, claro, está cambiando el entorno, las formas de vida previas pues empiezan a fallar y hay que ir adaptándose. Y posiblemente es ahí donde se consolida o se va dando el proceso de domesticación que ya se afianza en el Neolítico. Y lo que vemos pues es también pues que, por ejemplo, la altura de las poblaciones parece que desciende, que aparecen pues que el trabajo en el campo genera en los restos óseos vemos, ¿no? Se puede ver perfectamente una persona que tiene que trabajar en el campo pues tiene unos huesos de una manera y una persona que, por ejemplo, se ha dedicado a la vida nómada, igual que los tiene diferente una persona que ha trabajado en una fábrica, ¿no? Esto hablaba ya pues en los años 60 y 70 del siglo XX, se plantea esto de, ¿no? De la biopolítica, es biopolítica. Biopolítica en su estado, en sus formas más puras, ¿no? O sea, lo que tú haces en tu vida o lo que te obligan a hacer o lo que las circunstancias u otras personas te obligan a hacer deja un rastro en tu cuerpo. Y cuando has dicho el tema de las alturas, que eso me pareció muy interesante también en la visita, el que nunca hemos sido tan altas, tal. Sí, a ver, esto de la altura es complejo, ¿no? Porque influyen muchos factores genéticos, ambientales, ¿no? Y que hay una gran variedad entre poblaciones y hasta dentro de poblaciones, ¿no? Pero las alturas que se empiezan a alcanzar con los sistemas de nutrición, bueno, de producción de alimentos de la segunda mitad del siglo XX, pues son alturas, o sea, los pueblos del Paleolítico en general, pues parece que tenían... Siempre digo parece porque realmente el número de personas, de restos humanos que quedan, pues tampoco son tantísimos, no sabemos cómo de representativos son. Siempre hay que coger esto, así es la ciencia. Pues eso, que vemos que tenían unos promedios de altura que parece pues comparables a los que se ven en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que por eso en momentos pues como el Neolítico o el medievo o muchos otros momentos, pues la altura, o en la posguerra española, tampoco, bueno, y europea, pues se ve que la humanidad, ¿no? Se ven descensos de altura, o sea, se ve que desciende la altura promedio, lo que nos indica que probablemente vivían peor. Porque al margen de los factores genéticos, etc., pues la nutrición influye mucho. Vivían peor después de la glaciación. O Claro. sea, antes de la glaciación vivían mejor. Claro, parece que tenían una dieta más equilibrada. Interesante. Y con respecto al campo, la ciudad, es que me parece como muy paralelismo el comentario que hiciste que se iban de las ciudades, o sea, cuando bajaba la calidad de vida o colapsaban X civilizaciones, creo que en este caso era la romana, ¿no? La gente se iba de las ciudades al campo. ¿Qué podéis decir sobre esto? Bueno, como se escucha decir a Miguel en la visita, claro, para que funcionen ciertas estructuras, entre ellas las ciudades, pues se necesita todo un entramado de funciones y cosas para que todo vaya bien, y como en sus propias palabras, cuando las cosas se empiezan a descalabrar, pues la gente opta por otras cosas como irse a vivir al campo, lo cual no es necesariamente malo, no tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces creo que quizás se puede hacer un paralelismo a situaciones actuales, ¿no? En las que la gente también retorna, ¿no? Porque en comparativa con el éxodo rural, ¿no? De los años 60, por ejemplo, en España, ¿no? Hacia las ciudades, entonces vuelve a vivir en entornos rurales. Quizás la diferencia de esto es que, como hemos comentado en Petit Comité, toda la población romana, bueno, más o menos todo el mundo sabía cultivar. Quiero decir, tenía excepto el 20% de población que vivía en las ciudades, no sé, todo el mundo conocía el campo, sabía cultivar, sabía moverse en ese entorno. Y ahora no ocurre eso, ¿no? Ahora tú te vuelves al pueblo y tienes que crear una huerta y suerte, a ver si te crecen los tomates, ¿no? Entonces, bueno. Y que hoy en día, además, a mí es un tema que me preocupa bastante con el tema de la soberanía alimentaria. Los territorios de quién son. Tampoco no creo que fuera tan fácil poder volverte al pueblo y... Más allá de los conocimientos, el hacerte con un terreno que... ¿no? Bueno, es que de hecho esto en el despoblamiento de las ciudades romanas pasa algo similar. O sea, es algo que beneficia en gran medida a los latifundistas, que existían latifundistas también en el mundo romano, que de repente población que necesita
vivir en el campo, no tiene esas tierras y se convierten en siervos que, de hecho, pues hay quien plantea que es el origen que da lugar luego a la sociedad feudal que vemos en el medievo, ¿no? De campesinos dependientes de grandes latifundistas, que les hemos llamado aristocracia, por vete a saber qué. Y después está la parte también, ¿no?, que comentaba antes Sara, ¿no?, que tenemos eso, que en ese momento la población urbana realmente era una minoría, entonces ese conocimiento rural de cómo cultivar, de cómo también de cómo dedicarse a la ganadería, pues era relativamente extendido, y ahora pues las personas que hoy día saben eso se están muriendo, porque suelen ser muy mayores, con algunas excepciones. A ver, que evidentemente hay también, igual que decíamos antes, ¿no?, pues tenemos gente muy formada, ¿no?, tenemos ingenieros agrónomos y ingenieras y este tipo de cosas, pero tú te vas a tu pueblo y ¿qué haces? Pues como no te explica alguien cómo lo tienes que hacer, no lo sabes hacer. Pero creo que también aquí hay otro factor interesante, ¿no?, que es ¿qué hace que se despueblen las ciudades romanas, ¿no? Pues todas las ciudades romanas y actuales, pues para poder existir como tales, necesitan un entramado detrás inmenso, porque las ciudades no producen alimento, no producen minerales, no producen este tipo de cosas, pero las consumen en grandes cantidades. Entonces, ¿qué necesitas detrás? Pues grandes redes de intercambio, pues en este caso, por un lado el Imperio Romano, ahora la globalización, y una burocracia y una administración que es capaz de organizar todo ese entramado para que estas necesidades lleguen a las ciudades. Entonces, a la medida que eso se va degradando, pues las ciudades romanas se van haciendo más inviables, porque dejan de llegar los alimentos que se necesitan, porque dejan de haber los servicios que se necesitan, y la gente pues va volviendo al mundo rural. Entonces, ¿qué vamos a ver en el futuro? Pues no lo sé, pero con lo dependientes que son nuestras megaciudades contemporáneas, ¿no?, de un entramado similar, pero de una escala global, pues yo creo que también igual son más vulnerables, aún que las ciudades romanas, a este tipo de distorsiones, ¿no?, en el entramado que las sostiene. Me está viniendo como la historia de estos 10.000 años, que obviamente no tengo ni idea, entonces me está viniendo a partir de lo que estás diciendo en este momento, pero me está viniendo como de repente van apareciendo las jerarquías, la propiedad, y simplemente hemos ido creciendo como con un hilo conductor muy claro, ¿no?, de ir acaparando, de ir jerarquizándonos, y hemos llegado al extremo. Ahora somos más dependientes que nunca de esta red que estás hablando que sostiene nuestro estilo de vida, de esta herencia, pero a la vez estamos más alejadas precisamente de poder cultivar, de poder irnos al cambio, de poder cambiar, de poder salirnos de este estilo de vida. Y de nuevo esto va a colapsar porque, vamos a ver, o sea, no vamos a poder seguir teniendo este estilo de vida porque no hay... iba a decir recursos, pero es que me parece tan horrible llamar a la naturaleza recursos, pero bueno... El tema está en que efectivamente vamos a volver a tener un colapso civilizatorio, esto es evidente, si no cambiamos ya, empezamos a crecer ya, pero además siendo más dependientes que nunca de ese estilo de vida, ¿no? Sí. Entonces también es más imprudente que nunca no cambiar a tiempo y empezar a aprender ya de construir ya, porque tenemos que espabilar más rápidamente, ya que sabemos mucho menos de cómo vivir de otra manera. Sí. Sí. Y bueno, y al hilo de esto que hablábamos de las ciudades, que bueno, y lo de cambiar, que no es que sea obligatorio volver a un entorno rural, quiero decir, es que también hay que pensar que es que lo que también puede estar en el punto de mira es repensar las ciudades. Totalmente. Es porque las ciudades, la gran mayoría de las ciudades y los grandes núcleos urbanos en la actualidad no están pensados para la calidad de la vida humana, de las personas que habitan en ellos. Sí, parece increíble decir esto, pero es así. O sea, te quiero decir, todos los que vivimos o hemos vivido en núcleos de población muy grandes sabemos, quiero decir, las dinámicas laborales de cuando te tienes que desplazar a tu lugar de trabajo, el propio entramado urbano que está hecho la gran mayoría de las veces no pensando en desplazarte cómodamente, sino en usar el coche, básicamente, ¿no? Todo, o sea, todo el cómo está pensado una ciudad normalmente no es para el disfrute de la vida, sino pues para otras cuestiones políticas, económicas, sociales. Entonces, bueno, también hay que pensar en esto, que no es que tengamos que decir, bueno, pues derribamos las ciudades y nos vamos a vivir a nuestra casita en el campo, que quien quiera hacerlo, estupendo y maravilloso, pero que también deberíamos pensar que otro modelo de ciudad es posible. De hecho, es que se sabe que es posible, claro. Y hay muchísimos estudios, tanto arquitectónicos como
ecosociales, De salud pública. de salud pública, todo, para repensar las ciudades y hacerlas, vamos, como dice mi amada Yayo Herrero, que me encanta esa mujer, es para poner la vida en el centro, ¿no? Y que la vida de las personas esté en el centro de la organización de la ciudad. Completamente. Y otra cosa también en este sentido, ¿no? Que se refleja mucho en el tipo de ciudades que tenemos también, pues otras jerarquías de reparto del poder, ¿no? Y también esto varía entre estados, ¿no? Pero pues a veces en muchos sitios tenemos megápolis inmensas, inmanejables, ¿no? De 10, 20 millones de personas en algunos casos, 30, ¿no? El Cairo, qué locura. Pero bueno, por centrarnos en lo que conocemos, ¿no? En España, ¿no? Tenemos una serie de grandes ciudades y después una España vaciada que dicen que es verdad que hay en gran medida, también hay que ser realistas, en gran medida siempre ha habido menos población en esos territorios de la península que en las costas, pero que a lo mejor se podría también fomentar un reparto más equitativo de la sociedad que significaría también mayor equidad entre territorios, ¿no? De oportunidades. Y a lo mejor no necesitamos una ciudad de 5 o 6 millones de personas, sino, no sé, 10 más pequeñas. Estamos ahora yo haciendo con la cabeza, sí. Totalmente, sí. O sea, que ya no es solo, efectivamente, como estáis diciendo, ya no es solo el tener que aprender a hacer un huerto, obviamente, sino es que tenemos que rediseñar nuestra vida y cómo vivimos todo. Y realmente es una aventura fascinante si lo pensamos, porque si podemos participar, por supuesto, de esa nueva construcción del mundo, es una aventura fascinante. Ojalá. Sí, pues es que yo creo que no nos queda otro remedio. O sea, esto, quieras o no quieras, participas de la construcción y de la destrucción del mundo en el que te toca vivir. O sea, no, es que no hay otra. Sí, cierto. Sí, vamos a intentar participar en la creación y no en la destrucción. Creo que íbamos más encaminadas nosotras a lo de asambleas ciudadanas y esto, más que, ¿no? Yo lo prefiero, pero cada cual con sus cosas. Y... sí, súper importante algo que has mencionado y que además es muy divertido. ¿Qué relación hay entre las construcciones majestuosas / obras de prestigio de la humanidad y los fracasos colectivos? Bueno, yo creo que esto, por hacer el chiste y la analogía de humor, creo que se puede ver un poco que a lo largo de la historia, en muchas civilizaciones, esa conexión entre hacer grandes obras arquitectónicas, monumentales, y la relación entre eso y estar de capa caída, es como si dijéramos, ¿no? Pues esto que alguien tiene el complejo de tener un pene pequeño y se compra un BMW enorme, ¿no? Pues... Sí. Pues a nivel colectivo. Pues a nivel colectivo, en algunas civilizaciones se ve que ha ocurrido esto, ¿no? Entonces, es la crisis de los 50. Es tal cual. Es la crisis de los 50, es la crisis de los 50 civilizatoria, ¿no? Claro. Para que no se note lo mal que estoy, mira qué pedazo de monumento te voy a hacer aquí. Claro, Sí. te hago ahí un megalito, un rascacielos, te mando un cohete con forma de polla al espacio, pues lo que toque. Claro, es que esto se ve actualmente también, ¿no? Es como, bueno, estamos ahí hechos puré, ¿no? De recursos y tal, y venga, vamos a lanzar un proyecto de irnos a Marte, a colonizar Marte. Es como, claro que sí, ¿por qué no? No. O sea que cuando veamos un megaproyecto... Preocúpate. Sí. Sí. Preocúpate. Sí, sobre todo cuando es un megaproyecto que suele tener cierto tufo machista, racista, clasista. Claro. Hombre, ahí súper preocupante. Sí, ahí súper preocupante. Claro, sí, a ver, también aquí también por matizar un poco megaproyectos de estos de prestigio, que hay a lo mejor alguien puede pensar también, claro, que a ver, yo qué sé, el programa de alimentos de la ONU es un megaproyecto, pero no es un megaproyecto de esa naturaleza de prestigio, ¿no? O sea, es un megaproyecto porque es una cosa que se hace a nivel global e incumbe a millones y millones de personas. No, o sea, que quería añadir este matiz, ¿no? Que hablamos de megaproyectos que están destinados a la mera ostentación, que su función no los justifica. Efectivamente, mucho mejor lanzar una campaña para alimentar a millones de personas que lanzar un cohete con forma de pene al espacio. Claro. Sí. Y por último,
También hiciste un comentario explosivo que te voy a poner rebelde un fragmento. Escucha. Está muy bien, me gusta mucho esto porque esto es un cráneo de jabalí. No, esto es un cráneo de jabalí, esto es un cráneo de cerdo doméstico. El cerdo doméstico es la versión del jabalí, o sea, puede tener descendencia fértil, de hecho, el cerdo y el jabalí. O sea, técnicamente, biológicamente son la misma especie, pero el proceso de domesticación genera este tipo de cambios. Es una cosa muy curiosa porque los rasgos que atribuimos a las especies domésticas animales también pasan en el ser humano, que son rasgos más infantiles en la adultez, el gusto por el juego, una serie de la sociabilidad. Pues, o sea, hay quien plantea la autodomesticación del ser humano también, en lo que entendemos por domesticación, que eso es otra movida, porque a ver qué es la domesticación. Bueno, a ver, este es un tremendo melón, ¿eh? Y todo esto hay que cogerlo con mucha precaución porque ignoramos más de lo que sabemos, seguramente. Lo que planteaba en la visita, ¿no? Existen teorías, bueno, que sostienen una idea de que la humanidad se ha autodomesticado, y también hay quien plantea que en nuestras relaciones con otras especies, pues la domesticación es bidireccional. Pero que hay muchos problemas aquí, porque por un lado está el melón de a qué llamamos domesticación, ¿no? Porque además son procesos, todos los animales que consideramos hoy día, diríamos domésticos, son procesos que no son simultáneos, que unos se dan en unos momentos, otros en otros, y algunos se están dando en la actualidad, incluso. Por ejemplo, los perros o los lobos de los que descienden los perros, pues es la domesticación más temprana de la que tenemos constancia, pero es que a mucha gente, ¿no? Creo que nos cuesta creer que un lobo se deje domesticar, que te puede arrancar la cabeza. A lo mejor es otro tipo de relación la que genera ese vínculo tan antiguo que existe entre perros y humanos, porque además no es un animal que se domestique para comérselo, como si sucede luego, ¿no? En el Neolítico, precisamente, ¿no? Con cabras, ovejas, vacas, etcétera. Y después, en lo que comentaba de quienes plantean que hay una autodomesticación del ser humano, porque es cierto que mantenemos rasgos físicos comparables a los de otras especies domésticas, esto he hecho símbolo de comillas, pero como es un podcast no se ve, pero así lo digo y queda claro. Pues que consideramos una serie de rasgos similares, ¿no? Pues los rasgos de la adultez de los humanos son relativamente similares a los rasgos que tenemos en la niñez, lo que pasa que también pues con otras especies con especies domesticadas, mejor dicho. O el gusto por el juego, que lo conservamos mucho más que... Pues eso es una serie de rasgos, que tampoco soy yo un expertísimo en esto, ¿no? Pero que se asemejan a los que vemos en los animales domesticados. Claro, hay quien plantea además esto también como un proceso de eliminación de rasgos nocivos socialmente, ¿no? De rasgos antisociales, ¿no? Que esta domesticación y que la autodomesticación, si se dio, hay quien la plantea como que una exclusión de rasgos más de gente más agresiva, de... Sí, o sea, este es un tema, por eso digo que es un melón, porque es que hay mucha complejidad aquí. Eso, por un lado, de todo lo que ignoramos de los procesos de domesticación, aunque sabemos muchas cosas, ignoramos muchas otras, y por otro lado, de la carga que tiene implícita la palabra domesticación, que no es una palabra neutra, como casi ninguna, ¿no? Entonces, cuando hablamos de domesticación, ¿de qué hablamos? Pues es que, ¿en qué se diferencia una domesticación de una simbiosis? Esto vale para plantas y para animales. Claro, es que lo que hay que plantearse aquí es que lo que entendemos por domesticación, lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra domesticación, claro, es que el ser humano ponga a su servicio para cubrir ciertas necesidades o para utilizarlo, ¿no? Con un aspecto utilitario, ciertos recursos. Entonces pues coge ese recurso, lo extrae de la naturaleza y lo domestica, o sea, lo hace suyo, lo hace, ¿no? Como con esa separación de lo que hablábamos antes, esa separación entre naturaleza y ser humano, ¿no? Y cuestiones del ser humano. Y dices, bueno, es que quizás no deberíamos verlo de esa manera, ¿no? Es, como decía Miguel, quizás esto que entendemos por domesticación, con animales, con plantas, la propia del ser humano que has comentado, ese melón que has comentado, quizás hay que verlo como un proceso bidireccional y más, por ponernos tiquismiquis con la terminología, no domesticación como lo entendemos, sino simbiosis. Sino que estamos en una relación con esos aspectos de la naturaleza en la que es un toma y daca, en la que todos los participantes salen beneficiados, ¿no? Bueno, como comentabas con la domesticación del perro, que es el ejemplo estrella, porque es la domesticación de animal más antigua, de la que se tiene constancia, esa simbiosis se ve claramente, quiero decir, hasta ahora mismo. Tú tienes un perro
¿quién es el que mejor vive de la casa? El perro, ¿verdad? A que a ti no te acarician la tripita. a que el perro no se tiene que preocupar por las facturas, ¿eh? Pues claro, ahí todo el mundo salió ganando, ¿no? En la domesticación de ese lobo, ¿no? Que luego pasa a ser el perro. Entonces, bueno, yo creo que es que esto efectivamente es un melón, pero yo con lo que me quedo al menos es con esa idea de que está muy relacionado con eso que decíamos de que no se puede separar el componente humano de lo natural, ¿no? Es como nosotros estamos imbuidos de la naturaleza y formamos parte de ella y somos uno más con ella, ¿no? Esto me hace gracia decirlo así, que todo el mundo, como vosotros, Len y Miguel, me miréis tan serios, porque a veces lo he comentado en otros círculos y la gente me ha puesto una cara de vaya hippie perro flauta, que está diciendo que es uno con la naturaleza, ¿no? Y digo, no, esto es una cuestión científica, esto es una cuestión que estoy hablando desde un punto de vista arqueológico y de la historia y de la civilización humana, ¿no? Qué suerte que te relaciones con extraterrestres. O sea, yo soy naturaleza porque no sé, es que he nacido en la Tierra yo no conozco a más gente de fuera, pero... Ya, es que creo que hay gente que no se da cuenta, ¿eh? En esto también, fijaos que también hay una parte también que se puede hacer creo que autocrítica en los movimientos ecologistas o en los movimientos climáticos, por también dejar claro que hay un matiz que no es exactamente lo mismo, aunque haya solapamiento, ¿no? Que también es, a veces esta concepción de la naturaleza se nos cuela también en cómo hacemos nuestros discursos, ¿no? Cuando estaba hablando ahora Sara se me ocurría alguna cosa, ¿no? Que, pues desde la idea de proteger el medio ambiente, pero como, o sea, que no necesita el medio ambiente, sea lo que sea eso, o el ambiente entero no necesita que lo protejamos, o sea, pero de qué vamos, que nos creemos, o sea, a lo mejor lo que necesita es que no lo jodamos, pero eso es otra cosa diferente, ¿no? Y también esa concepción que tenemos con la naturaleza, ¿no? Y de la naturaleza, perdón, y de la relación que tenemos con ella, pues a veces también se nos cuela, ¿no? En las personas que a priori estamos más concienciadas de esto, ¿no? Y bueno, pues que invito también a esta reflexión a la interna, ¿no? Que precisamente, pues si queremos romper este discurso, pues también tenemos que reflexionar sobre cómo la vemos a nivel individual y como movimientos, ese entorno al que pertenecemos, pero con todas las consecuencias. Sí, que creo que al final son dos cosas distintas, pero está el matiz del ego del salvador o de la salvadora, ¿no? Claro. Yo soy la heroína por dejar en paz. O sea, no, vamos a ver. Claro. Quiero decir, primero te salvas a ti misma, aquí no presumamos. O sea, si yo te apaleo la cara y dejo de darte hostias, no soy ninguna heroína. Claro. Solo he dejado de practicar la violencia y es como lo mínimo, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es que esto enlaza con lo que hablábamos justo al principio de todo, de que todos tenemos sesgos. Entonces, claro, estos son los sesgos, uno de los sesgos de los que podríamos hablar, ¿no? Como bien ha traído a colación Miguel, como dentro de los propios grupos del activismo claro, podemos ver la naturaleza. Y bueno, como dijimos antes, el primer paso es reconocerlos, ¿no? Totalmente. Claro. O sea, y una última cosa, ¿no? En esto, que pues que esto implica que incluso las cosas que no nos gustan, ¿no? De la civilización industrial que hemos creado, pues también son parte de la naturaleza, porque el ser humano es naturaleza. Entonces, incluso nuestra parte más desagradable no es una cosa, no, tampoco la entre los extraterrestres, ¿no? Entonces, pues eso, que es una reflexión que necesitamos hacer también. Totalmente. Y a mí hay algo que me está viniendo, que es como esta dicotomía de salvaje civilizado, en relación a lo que estáis diciendo, que de nuevo acabamos con los sesgos, respecto a la domesticación versus simbiosis. Y lo que hablabas ahora de los perros con los que convivimos, para mí es simbiosis, porque al final sí que es un win-win, ¿no? Del vínculo. Sí. Claro. Sin embargo, sí que creo que el ser humano, por lo que estabais explicando, estamos domesticadas. Es decir, en la civilización, fijar cómo asociamos lo salvaje a las personas que no se han desvinculado de que son parte de la naturaleza, y eso es salvaje, y es como algo despectivo, de hecho, como lo concebimos mentalmente, que es un sesgo totalmente, y, sin embargo, no entendemos que estamos domesticadas porque ¿quién nace diciendo yo soy una... O sea, ¿qué niña dice yo he venido a este mundo a ser racista, machista, colonialista, que es, ¿no? Todo lo que nos enseñan. Administrativa.
y voy a aprender a hacer Excel. Pero quiero decir, realmente hay una domesticación hasta de cómo decoramos nuestras casas, nos vestimos, cómo vemos el mundo, todo eso es una domesticación. Porque si hubiéramos nacido en otra parte del mundo completamente distinta, que estuviera completamente integrada en la naturaleza, sería, o sea, quiero decir, si yo hubiera nacido en otro cuerpo, en otro lugar del mundo, vería el mundo desde otro lugar. Sí. Que al final todo eso es una domesticación porque está como lo que somos de niñas cuando nacemos versus el condicionamiento que aprendemos. ¿Eso sería domesticación? Esto que estás comentando se tiene otro nombre que es aculturación. Ah, sí. Vale. Aculturación es el proceso de adquisición de una cultura. Entonces, yo si hubiese nacido entre los hotentotes, pues tendría una cultura hotentote probablemente. Y si hubiese nacido entre daneses, pues tendría una cultura danesa. Y si hubiese nacido en Cantón, pues tendría una cultura cantonesa, ¿no? Pero ese es el proceso que desde pequeño te va inculcando una serie de valores, ideas, etcétera, propias de la cultura del sitio donde creces. Cuando hablamos de esta hipótesis de la autodomesticación, hablamos de un proceso mucho más largo y mucho más universal. Incluso estos pueblos católicos-recolectores que viven en la actualidad habrían sufrido ese proceso, porque precisamente como esta idea entre salvaje y civilizado es artificial, realmente nuestras antepasadas se dedicaban a la vida nómada, o los pocos que quedan que aún lo hacen, no son gente incivilizada. Tienen sus instituciones, tienen sus relaciones sociales, sus normas de convivencia y su heterogeneidad también entre unas y otras. No sé si queda aclarado esto que... No, entonces domesticar a una persona, ¿qué sería? Pues sería hipotéticamente un proceso en el que se pone coto a una serie de comportamientos y de actitudes o de inercias que son pues un poco antisociales, ¿no? Pero no antisociales en el sentido que usaría el sistema penitenciario, sino antisociales en el sentido de que perjudican al colectivo, a colectivos que necesitan una cohesión muy grande porque viven... No estamos hablando de un proceso que se daría en el Paleolítico, probablemente. Entonces, son grupos humanos que necesitan un gran nivel de cohesión para sobrevivir. Porque si no hay equipo, no hay tutía. Y claro, es que por eso decía que es un melón, porque es un tema complejo. Pero está la otra parte en la que a lo mejor también se puede plantear, o hay quien plantea que no es que haya sido algo tampoco premeditado, sino que ha pasado en el mismo proceso que hemos domesticado otros animales, nos hemos autodomesticado por la misma inercia. Yo creo que lo que he entendido de cuando estabas explicando ese melonazo de la autodomesticación, el hecho de que quizás no haya sido un proceso consciente, ni mucho menos, sino que se ha dado por el propio devenir en el desarrollo de la cultura de grupo en el Paleolítico, ¿no? El hecho de esa necesidad de cohesión entre los seres humanos que convivían. Básicamente la humanidad en ese momento se formaba por grupos pequeños de gente, ¿no? Esa necesidad de cohesión como que propició el hecho de esa autodomesticación de favorecer, no de reprimir, sino de favorecer esa extensión de comportamientos que al final tienen que ver con una cosa muy de XR, que es la cultura regenerativa. Bien, hemos hecho así con las manitas para arriba. Claro, ¿no? Esos comportamientos que permiten el cuidado de las personas entre ellas y fomentan la continuidad de la vida de ese grupo, ¿no? O sea, al final todo es natural, o sea, lo que es desagradable y lo agradable en nosotras, ¿no? Pero estáis hablando de la domesticación como favorecer lo que es beneficioso para el grupo, dentro del amplio espectro de nuestra humanidad. Claro. ¿No? Yo creo que puede ser entendido de esa manera. Sí, porque además también hay que recordar que la capacidad de discernir y de valorar lo que tiene consecuencias positivas y lo que tiene consecuencias negativas también es una habilidad natural con la que nacemos la inmensa mayoría de las personas, menos al parecer las que les gusta liderar. Ay, pues para concluir, ¿con qué os quedaríais del pasado que podríamos aplicar en este momento tan crítico y emocionante por mirarlo positivamente de la historia? Lo que os venga. Uf. Uy. Qué pregunta tan compleja. O sea, Sí. la has lanzado así como muy inocente, pero madre mía, vaya melón. Pues mira, yo me quedo con el pasado
Del pasado, pues un poco también con lo que más me gusta del presente, que es el gusto humano por la fiesta. Es verdad. Hoy estaba viendo unas fotos de una excavación de un yacimiento celta ahí que estaban en un caldero inmenso que habían usado para meter vino. Y dices, pues como cuando vas con los colegas y te llevas el barreño para la sangría. Pues eso. Madre mía, Miguel, has puesto el listón muy alto. Ya todo lo que diga después de esto. Nadie va a comprar tu propuesta. Ya nadie, no, o sea... No sé, yo me quedaría... Bueno, compro totalmente la propuesta de Miguel y aparte me quedo un poco como lo que hablábamos antes de los cuidados, de que creo que en el pasado hay... y sobre todo en el paleolítico, que además es mi campo de especialidad de cuando estudiaba historia y arqueología, me quedo con eso, ¿no? Que creo que hay muy buenos ejemplos de esa idea de poner la vida en el centro y de cuidarse las personas las unas a las otras. Creo que las dos van a ser súper necesarias. La fiesta es una forma de cuidado. Por eso. Sí. Sí. Yo creo que podemos resumirlo como que nos quedamos con el pasado con el cuidado de la vida y el cuidado de la fiesta. Pues hasta aquí, Rebelde, el episodio de hoy. Espero que se te haya expandido el cerebro como a mí en la visita. Y te voy a dejar los enlaces en la descripción por si te apetece conocernos, encontrar tu grupo más cercano e investigar un poquito más sobre rebelión e extinción, que como ves nos aburrimos muchísimo juntas. Queremos darte las gracias, Rebelde, por escucharnos. Te animamos a que difundas este podcast entre todas las personas que creas que les puede interesar. Igual, si a alguna no le interesa, también. Y hasta la próxima, supongo. Y bueno, me suma la petición de Miguel de difundir este podcast, que muchas gracias, Len, por dejarnos ser partícipes de ello, nos ha hecho mucha ilusión. Sí. Esperemos que te lo hayas pasado muy bien, igual de bien que nos lo hemos pasado nosotras, grabándolo. Pues de hecho se ha acabado porque se nos ha acabado la cerveza. Lo que hablábamos de los cuidados de la fiesta del pasado, pues ahora hay que ir a por más cerveza y más pistachos y continuamos aquí aunque sea fuera de micrófono. Va a ser el mejor final de todos estos. Esto sí que deja el listón alto. Amigo, ¿ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo con mis despedidas rancias? Es que... Y bueno, una cosa que tiene Alcalá, que por eso aquí se le da mucha importancia, es que claro, el momento de más prestigio de Alcalá es Complutum, que es la ciudad romana, de ahí viene el nombre de la Universidad Complutense, que luego nos la robó Madrid. No, es que hay que decirlo. Luego nos la robaron en el siglo XIX.